Saludos a todos. En esta ocasión les traigo un vídeo para mostrar un fusil con ciertas novedades. Carlos Tomás de Carbontec me ha mandado el siguiente fusil del que hablaremos por partes. Comenzamos por el tubo. Tubo Carbontec que nació de la web pescasu.com. Se trata de un tubo 100% carbono con guía propia y sobredimensionado en la parte central trasera. Un tubo robusto con paredes de 2 mm de espesor y un diámetro interior de 26 mm, permitiendo una gran compatibilidad con cabezales y empuñaduras de otras marcas. El tubo viene sellado en ambos extremos. Lo que destaca de este tubo frente a otros es su robustez y su gran flotabilidad, permitiendo así usar varillas de mayor espesor sin preocuparnos, por ejemplo, de que sea pesado en punta, forzando una tensión en la muñeca para sujetar el fusil en una espera. En particular, yo he decidido montar este fusil con un cabezal Cressi del Comanche Pacific, un cabezal contenido que deja las gomas muy bien colocadas a lo largo del fusil. Cuenta con la posibilidad de sustituir la goma de manera rápida gracias a disponer de dos orificios abiertos. Además, los orificios son bastante pequeños, sujetando bien la goma una vez hemos disparado. Hay que tener en cuenta que se deben retirar las dos juntas tóricas que imposibilitan la instalación del cabezal en el tubo Carbontec. Este tubo ya dispone de un tapón que sella la entrada de agua, y es posible que se tenga que limar ligeramente el cabezal. No se recomienda en ningún caso sellar el cabezal con el tubo con ningún adhesivo, ya que perderíamos la virtud de variar el lastre en el cabezal. El cabezal nos añade sobre unos 48 gramos de peso en la punta. Ahora pasamos a mostrar una de las novedades para este año. Se trata de la nueva empuñadura de Seagull Sub, la Nemesis. Una empuñadura con un diseño atractivo y con unas características que lo destacan sobre las demás. Empezando con un mecanismo sensible y fiable, según nos ha dicho Simone de Seagull Sub, capaz de soportar dos gomas de 17,5 mm, sin notar que se endurezca nada, o cualquier sistema de poleas que ellos mismos utilizan. El sujetahilos de esta empuñadura no va ligado al mecanismo, por lo que la tensión de la hilada no afecta en absoluto, como ocurre en otros mecanismos que al tensar el sujetahilos endurece el gatillo hasta el punto de ser imposible disparar. No obstante, yo no recomiendo tensar demasiado las hiladas más allá de lo necesario, indistintamente del sistema. Dentro de las novedades nos encontramos con un soporte para carrete ajeno al tubo. Esto permite no tener que taladrar el tubo para acoplar un carrete. Fabricado en una combinación de plástico y vidrio, podemos confiar en absoluto en este soporte. Los agujeros están distanciados a 50 mm y con unos orificios de 3 mm de diámetro. Otra de las novedades de esta empuñadura es la ranura en el centro del tubo. Esta ranura, como habrás podido observar, es para el enganche inferior de las gomas en los distintos sistemas de poleas, ofreciendo una zona de enganche segura, con un aprovechamiento de la parte inferior bastante aceptable y sin necesidad de taladrar el tubo y realizar ningún bricolaje, simplificando la posibilidad de emplear un cabezal con poleas. Sin ninguna duda, una empuñadura a destacar en el mercado. El fusil va montado con varilla y goma Seagull Sub, material de alta calidad que siempre es empleado en Carbontec, y con una configuración recomendada en fábrica. Varilla de 7 mm por 145 cm de longitud, de tetones minimalistas y muerte inferior, y doble goma Reactive de 14,5 mm, al 340%, que es el porcentaje que recomienda Seagull Sub. Además, en mi caso personal, montaré un carrete Big Fish comercializado por Bucanero, con capacidad de hasta 80 metros en 1,5 mm. Un carrete sencillo, de desbloqueo automático, con manivela extensible bastante larga, lo que aporta un plus de comodidad y rapidez a la hora de recoger la línea. A todo esto le añadimos que tiene un precio bastante competitivo y lo convierte, en mi opinión personal, en uno de los mejores carretes del mercado por su funcionalidad. Este carrete nos aportará sobre 143 gramos en la empuñadura, a tener en cuenta para el balance del fusil. Si estás interesado en adquirir alguno de estos productos, en la descripción tienes un email de contacto. A continuación, les dejo unas imágenes del fusil bajo el agua.